Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia dándole la bienvenida a Sion Factor. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, continuamos con la serie desarrollando relaciones saludables que son una bendición, pero también tan necesarias para el equilibrio emocional y espiritual de todo hijo e hija de Dios. Y el tema que vamos a ver es sumamente interesante. Lleva por título Claves para resolver los conflictos. Claves para resolver los conflictos. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 12. Vamos a leer el verso 18. Dice la escritura: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje de Proverbios 12:18 dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Ahora, quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has deseado que no existiera ni un tipo de conflicto en cualquiera de tus relaciones? Imagínate cómo sería tu matrimonio, cómo sería tu hogar, en tu casa, ahí en tu negocio o allí en el lugar de trabajo. ¿Cómo sería la vida sin ni un tipo de conflicto allí? ¿Cómo sería la vida si no existiera ningún tipo de conflicto? Creo que todos pensamos y estaremos de acuerdo que diríamos la vida sería mucho mejor. Claro, porque cuando hay conflictos, pues hay una carga de estrés mucho mayor y hay una agitación emocional importante, la cual a veces no podemos manejar o no hemos aprendido a manejarlas o no queremos ni siquiera enfrentarlas. Entonces es importante, por ello el tema del día de hoy, cómo manejar los conflictos en las relaciones. Porque mira, los conflictos interpersonales, ya sean leves o severos, es el resultado natural precisamente de la interacción humana. Además que recordemos de que no siempre vamos a estar de acuerdo con todas las personas, es imposible. Además, creo que sería bastante aburrido. Imagínate que todos pensáramos de la misma manera o que todos en el mundo opinaran lo mismo sobre una cosa. Entonces, los conflictos en nuestras relaciones se dan porque tenemos personalidades diferentes, valores diferentes, expectativas diferentes, actitudes diferentes, formas de ver la vida diferentes, idiosincrasias diferentes. Por eso muchas veces se llega a un punto de divergencia o un punto en la cual no se empatan las opiniones, las ideas o las palabras. Entonces es ahí donde surge el conflicto y es allí donde uno debe de saber o tener la capacidad de poderlas resolver. Cuando trabajas, interactúas con alguien que no comparte tus opiniones ni tus ideas, bueno, es de esperar y es normal que surjan los desacuerdos. Y esto precisamente en términos generales significa o sería un conflicto cuando dos o más personas no están de acuerdo, cuando hay opiniones diferentes. Un conflicto es un choque, una colisión de dos posturas o dos formas de pensamiento en las cuales no se empatan, no coinciden. Ahora es importante señalar que el conflicto no necesariamente ocurre con nuestros enemigos, sino que también surge con nuestros familiares o aliados. Y esto es así porque simplemente sus puntos de vista son diferentes. Alguien dijo una cosa interesante
Alguien dijo que la Biblia enseña a amar a nuestros amigos como si fueran nuestros amigos, porque posiblemente y por lo general son nuestros amigos. Entonces, si bien hay muchos conflictos que se pueden evitar o podemos tener una estrategia para no tener problemas de a gratis, habrá muchos otros que son inevitables, y esos son los que tú has de manejar de manera adecuada si es que no quieres tener una carga emocional considerable o estar bajo presión o un estrés continuo. Entonces es importantísimo saber manejar los conflictos. Y la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios es poderosa, es eficaz. Dios nos la dejó para que nosotros aprendamos a vivir bien en esta vida y en esta preciosa palabra que Dios nos ha dejado, no nos quedó por fuera el tema de resolver los problemas o los conflictos. La Biblia contiene mucha sabiduría, consejos muy prácticos para nosotros poder manejar los conflictos y ellos no se salgan de control y pueda causar daños mayores y irreparables. Entonces los conflictos, aunque son indeseados, no tienen que ser considerados malos, destructivos o negativos. Creo que es importante que nosotros le cambiemos el significado a los conflictos. No siempre son malos o destructivos. Cuando los conflictos son bien manejados o son adecuadamente tratados, en lugar de afectarte, puede traer gran bendición y provecho a tu crecimiento espiritual, emocional o social. Entonces, en lugar de pensar que los conflictos ya en primera mano puedes separarte o dividirte, mira, los conflictos te pueden acercar más a las personas porque tú puedes entender cómo quieres ser la persona tratada o cómo esperan ser amados o queridos. Entonces es importante que nosotros cambiemos el significado de los conflictos. Entonces cambia las perspectivas sobre los conflictos, son siempre negativos. Entonces tú velo como una oportunidad para comprender mejor cómo se sienten otras personas y cómo quieren ser comprendidas. Ahora, si aprendes a superar tus conflictos interpersonales de manera bíblica o de acuerdo a como Dios nos instruye que lo debamos de hacer, mira, si le haces caso a la palabra de Dios en el manejo de conflictos, mira, hará de ti una persona muy hábil que tratará todas sus relaciones de una manera asertiva. Y eso es lo que se necesita en todas nuestras relaciones interpersonales, ser más asertivos con nuestros seres queridos o con nuestros amigos y familiares. Ahora, si bien los conflictos no nos hacen sentir bien o los conflictos no son algo que digamos muy divertidos, existen escollos que podemos evitar y posturas que podemos tomar para tener éxito en la resolución de problemas. Y es lo que vamos a tratar a continuación. Lo primero que habrás de hacer para la resolución de tus conflictos es primero ríndete a Jesús de Nazaret. Rinde tu vida a Jesucristo. Rinde esa situación o ese conflicto al Señor Jesús. Este es el primero, la base, el fundamento principal para la resolución de cualquier tipo de conflictos. No hay forma de arreglar algo si no estamos sujetos, si no estamos dependiendo de nuestro Señor Jesús para resolver una solución. El Salmo 73:28 dice que acercarme a Dios me hace bien o es el bien. Entonces entendamos esto en el contexto de un problema, de una adversidad, de un conflicto interpersonal, de que si nosotros dependemos totalmente del Señor Jesucristo para arreglar a algún punto donde nosotros ya no podemos actuar, donde nuestro alcance ya queda limitado, pues ahí es donde el poder del Señor Jesucristo puede actuar para restaurar cualquier tipo de dificultad que tengamos con otras personas. Así es que si tú aspiras
arreglar tus conflictos de una forma muy efectiva, positiva, edificante, necesitarás acercarte a Dios. Necesitarás entregarle esa situación a Dios. Una vez que el conflicto ha iniciado, el mejor paso, el siguiente paso inmediato, o el mejor paso que tú puedes dar es poner a Jesús y a su palabra en medio de esa situación. No importa si es leve o es muy grande el conflicto, ponlo en manos del Señor. Dile al Señor: Jesús, aquí está esta situación. Ora a Dios en todo momento. Esto era lo que hacía Nehemías. Cada vez que Nehemías tenía algún tipo de dificultad, Nehemías inmediatamente oraba al Señor. No se esperaba, porque él le hacía bien. Además, a él le hacía bien. No solamente Dios le hacía bien, a él le hacía bien entregar esa situación. Es liberador, la verdad. Es algo liberador cuando uno puede descansar en el Señor Jesús, cuando hay un tipo de conflicto, algún tipo de problema con otras personas. Nehemías lo sabía y Nehemías no se esperaba a tiempo para poner esto en las manos de Dios. Entonces, pedir la intervención en el conflicto es lo mejor que tú puedes hacer. Depender de Dios es lo mejor que se puede hacer. En 1 Corintios capítulo 10, verso 31, la palabra de Dios dice que ella nos insta a vivir para la gloria de Dios. Y esto es algo muy importante. Hemos nacido para glorificar a Dios, dice el profeta Jeremías. Para eso los he creado, dice Dios. Y Pablo aquí lo dice. Nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios. Pero glorificar a Dios no solamente se trata de un tiempo, el domingo, el día de celebración, en el día de grupo de amistad o en cualquier reunión de la iglesia. O sea, glorificar a Dios no es solamente un par de horas el domingo, no. Glorificar a Dios es algo que tú debes de realizar día con día, de lunes a domingo. Todos los días se ha de glorificar a Dios. Pero también, escucha bien, a veces conectamos el glorificar a Dios en cosas como servirle a Él, predicar el evangelio, o leer la Biblia, o orar. Y sí, es correcto. Pero quiero que consideres en algo que es tan habitual en la vida humana, que es las relaciones interpersonales y los conflictos que puedan surgir. Ahora, considera que tú puedes glorificar también a Dios en tus conflictos. ¿Cómo, pastor? Bueno, primero ponlo en manos de Dios y trata de buscar los medios o la resolución de esos conflictos a través de la palabra de Dios, actuando con la gracia de Dios hacia esas personas. Tú puedes glorificar a Dios en medio de conflicto y apoyándote en su sabiduría, apoyándote en su palabra, apoyándose en sus promesas. Tú pide a Dios y usa los recursos que la palabra de Dios nos da para la resolución. Y esto es algo muy importante. Nos va a poner en una posición muy diferente, créelo. Cuando tú pones a Dios de por medio en un conflicto, te va a poner en una posición diferente frente a la persona o a la situación. Ahora, esta perspectiva puede parecer ingenua y poca práctica a primera vista. Sin embargo, esta visión de glorificar a Dios en cómo solucionar el conflicto como primer paso, te puede inspirar a responder de formas que no te imaginas que puedas responder en esos momentos. Por eso es importante esta idea. Glorifica a Dios resolviendo la situación con los recursos y con la gracia de Dios. Ahora, cuando tú estás en medio de esa situación, te comentaba, te vas a estar en una posición diferente. Y estando en esa posición diferente, tú vas a reaccionar o vas a tratar ese asunto de formas que tú ni siquiera habías pensado que podías hacerlo. Entonces, tu palabra dice: clama a mí, yo te voy a responder. Glorifica a Dios en medio del conflicto. Confía en la gracia de Dios. Confía en los recursos que Dios nos da para hacer eso.
Dios le dijo a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, mi gracia te es suficiente. Mi gracia es lo único que necesitas para todo. Es lo que le dice el Señor Jesús al apóstol Pablo. Ahora entendamos una cosa, que su poder actúa mejor, y es también algo que concluye ese verso 9, que el poder de Dios actúa mejor en nuestras debilidades. Y esto nos da una idea todavía más amplia, una visión más amplia en esas situaciones de gran presión y estrés y agitación emocional. Porque los métodos y formas de Dios, aunque son poco comunes, es un hecho que van a ser más efectivas. Cuando tú te centras o te concentras o te enfocas en rendirle todo al Señor, bueno, en medio de esa situación, tú estás confiando en que la gracia de Dios va a actuar, va a intervenir en esa situación, cambiando los ánimos, cambiando la voluntad tuya y de la persona por igual. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Apoyarnos en la gracia de Dios para tratar de resolver nuestros conflictos va a evitar que tú seas egoísta o respondas con orgullo o de una manera grosera o violenta o de una manera simplemente altiva. Entonces creo que entender esto de la gracia de Dios o actuar en la gracia de Dios es muy importante en la forma como tú vas a reaccionar. Creo que vas a estar en mejor control de la situación actuando a la manera de Dios. Y además que Dios hace una obra más profunda en ti. Mira, Dios siempre aprovecha cada situación para darnos una lección o un aprendizaje en cada situación que nosotros enfrentamos. Y más que cuando le hemos pedido que intervenga en cualquiera que sea la situación, Dios siempre toma esa oportunidad para hacernos crecer y desarrollarnos espiritualmente, pero también para madurar nuestro carácter y nuestra personalidad. Entonces Dios hace una obra más profunda en ti y en mí, precisamente no cuando las cosas están bien, no, es cuando las cosas son más difíciles y cuando nosotros nos sentimos débiles. Entonces que no te importe lo que piensen las demás personas. Si tú, una vez que el conflicto ha iniciado y tú lo pones en manos de Dios y le dices al Señor que te guíe para manejar esta situación, te dé sabiduría, como ahorita señalaba la palabra, dice, clama a mí, yo te voy a responder y te enseñaré cosas, dice, que ni siquiera uno ha imaginado que pueda recibir o entender. Entonces agárrate de las promesas de Dios, agárrate de los dichos de Dios para la resolución de esos conflictos. Ahora, una vez que tú has determinado actuar de esa manera, con gracia hacia las personas, ahora que no te importe, esto es muy importante que lo puedas captar, que no te importe lo que suponemos o sospechamos que lo que la otra persona va a pensar si actúo ante la agresividad o ante la mala voluntad de la otra persona, y tú actúas de una manera perdonadora, conciliadora o amable, que no te importe a ti lo que suponemos que esté pensando, pero escucha bien, que tampoco te importe a ti la opinión que vayas a tener sobre ti mismo una vez que decidas actuar a la manera de Jesús, una vez que decidas actuar como Cristo lo hace. Entonces, que quede bien claro esto, que no te importe tu opinión cuando tú des el primer paso hacia una reconciliación. Que no te importe tu opinión de ti mismo cuando tú das el primer paso en la reconciliación o en olvidar la ofensa o en buscar una mejor solución. No, tú no debes te debe importar la opinión cuando tú quieras resolver un problema. Tú das el primer paso para la resolución de un problema. Que no te importe. Aquí lo importante es que no supongas que tú vas a ser un perdedor o que tú eres el derrotado o que tú eres el humillado, porque eso es lo que pensamos cuando uno actúa de una forma
como la Biblia de Dios nos manda que actuemos frente a ante las personas que nos puedan aborrecer u odiar en esos momentos. Así se siente. Y así opinamos, perdí. Fui humillado. Fui derrotado. ¿Verdad? Que no te importe lo que opinen, ni la otra persona, ni de ti mismo. Tú obedeces la palabra de Dios. Enfócate en resolver esa situación en la mano de Dios y tenlo por seguro que si tú confías en Dios, actuando de esa manera, el Señor no te va a dejar atrás. El Señor va a hacer algo maravilloso y extraordinario en ti primero, pero también en esa situación. Entonces tú sé intencional en resolver un conflicto que glorifique a Dios. No dejes de confiar a Dios esa situación. Mira, en Génesis capítulo 13 leemos la historia de un conflicto entre dos hombres, Abraham y Lot. Cuando Abraham y Lot salieron de Ur de los Caldeos, salieron con lo poco con lo que podían cargar, tanto financiera y materialmente. Pero en Génesis capítulo 13, en los versos 2 y 13, verso 5, leemos que Dios hizo prosperar financiera y materialmente a Abraham y Lot. Incalculablemente, creo que ni Abraham y Lot pensarían llegar a tener tanto en sus vidas. En Génesis 13:6 dice que tanto Lot y Abraham tenían tanto que ya no podían vivir juntos o podían estar en la misma región. Y eso porque a Lot con sus siervos y sus ganados empezaron a buscar los mejores pastos y empezaron a entrar en conflicto con Lot, sus siervos y sus ganados. Entonces ya no podían ellos convivir porque cada quien buscaba las mejores regiones para pastar. Entonces eso pasó de nivel. No solamente dice la palabra de Dios, estaban en conflicto los siervos de Abraham y Lot, sino que ya pasó más personalmente entre Abraham y Lot. Y Abraham le propuso algo a Lot. En Génesis capítulo 13, verso 8, Abraham le dijo a Lot: no haya altercado, dice. No haya conflicto, no haya pleito entre nosotros dos. Resolvamos esta situación. Abraham resolvió. Miren, eso es algo maravilloso. Léelo con cuidado la historia. Pero date cuenta con todo lo que te he compartido. Abraham resolvió este conflicto con gracia. Resolvió este conflicto como lo haría Dios. Resolvió este conflicto apoyándose en Dios. ¿Qué es lo que le dijo Abraham a Lot? Mira, Lot, si tú decides irte a tu izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Si tú decides establecerte a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero Abraham le dio preferencia a que él escogiera primero. Aunque si bien es cierto, Abraham tenía el derecho de escoger primero porque él era el patriarca. Él actuó con gracia. El gesto fue de gracia de parte de Abraham hacia Lot. Por supuesto que Lot, ni tardo ni perezoso, escogió el mejor lugar para vivir con toda su familia y los mejores lugares para alimentar su ganado. Abraham aparentemente perdió aquí. Abraham aparentemente aquí fue el derrotado, porque se quedó tendría que irse a las regiones más difíciles para su familia, pero también para el pastoreo de sus ganados. Pero ¿cuál es el final de la historia? Al final de la historia vemos que Dios honró a Abraham por actuar de esa manera. Abraham actuó conforme Dios lo hubiera hecho, o como Dios mismo hubiera resuelto esa situación. Y eso es muy importante que tú lo puedas captar. Al final vemos que Abraham prosperó todavía mucho más. Y vemos que la historia de Lot, ¿cómo terminó? Lot perdió todo prácticamente. A pesar de que tenía las ventajas de poder prosperar inimaginablemente,
perdió todo. Entonces, ten por seguro, cada vez que te encuentres en un conflicto, pon todo en manos de Dios. No olvides una cosa muy importante, que cuando hay un conflicto, inevitablemente ese conflicto revela qué tanto tú confías en Dios o lo que tú realmente piensas y crees de Dios. Así es que toma esa oportunidad para revelar lo que Dios ha hecho en ti y que Dios está en tu vida. Muy bien, glorifica a Dios manejando los conflictos a la manera de Dios. No trates de glorificarte tú. ¿Sabes cómo tú te puedes glorificar en medio de un conflicto? Glorificarte tú, no glorificar a Dios. Cada vez que tratas de proteger tu orgullo, tratas de proteger tu ego, tratas de proteger tus intereses, bueno, cada vez que insistes en que la situación se arregle a tu manera y como a ti te conviene, bueno, déjame decirte, ahí en esos, si haces eso, te estás glorificando a ti mismo, no estás glorificando a Dios. Y estamos aquí para glorificar a Dios aún en nuestros conflictos. Entonces, impregna esa situación, ese conflicto con el incienso de la oración. Dice Proverbios 3, 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Segunda forma en la que lo que se habrá de hacer para resolver de una manera adecuada tus conflictos. Ya dije lo primero, ríndete al Señor Jesús, rinde la situación al Señor Jesús. Lo segundo es responder con calma. Saber responder con calma. Cuando todo está agitado emocionalmente, tanto la otra persona como tú mismo, saber responder con calma es importante. Considera, ¿cuál es la respuesta a una ¿cuál sería la respuesta a una persona que estalla frente a ti palabras crueles, injustas y ofensivas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es la respuesta a una persona que te deja electrizado por el golpeteo de palabras hostiles? ¿Cuál crees que sería la respuesta más conveniente en ese momento? Bueno, la cultura de hoy o la enseñanza del mundo, bueno, es responderle de la misma manera, ¿verdad? Pagarle de la misma forma. Pero Proverbios 15:1 nos dice cómo resolver esa situación. Proverbios 15:1 dice, cada vez que estalle un conflicto y la otra persona te esté golpeteando con palabras y tú comiences a agitarte emocionalmente, esperando la oportunidad de poderle responder para aclararle o para objetarle, Proverbios 15:1 nos dice qué es lo que tú has de hacer si quieres que ese conflicto no llegue a otras proporciones. ¿Qué dice? Proverbios 15:1 dice, ten calma, responde con calma. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, aquí la palabra blanda significa, en el hebreo es tierna, palabras tiernas, delicadas, amables, serenas, gentiles. Esa es una forma de poder solucionar un conflicto que estalla de una manera inmediata. Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar cuando ambas partes no tienen la calma emocional? Mira, lo que va a pasar es que ambos se van a lastimar muy profundamente. Se van a empezar a dimes y diretes. Van a entrar en un diálogo
ofensivo y hostil. Se van a empezar a decir cosas que realmente no sienten ni desean, pero a la otra persona. Se van a empezar a decir cosas que luego se van a lamentar mucho haberlo dicho. Se van a empezar a decir cosas que luego ya cuando estás en la serenidad te vas a sentir mal y lo vas a lamentar, vas a tener remordimiento y te vas a decir, ¿por qué le dije eso si en realidad no está eso en mi corazón? Pero ya el daño ya está hecho, ya está allí en el corazón de la persona. Lamentablemente, el daño en algunos casos es irreparable, aún después de que se han pedido perdón. Las palabras siguen resonando profundamente y eso va a terminar por marchitar la relación. Por eso es tan importante saber tener calma, y más si sabes que es una relación significativa para ti. Considera eso. Así es que la próxima ocasión que te hablen de una manera agresiva, hostil o violenta, antes de hablar, déjame decirte algo. Antes de que tú les respondas, recuerda, tienes el derecho a guardar silencio. Todo lo que digas será usado en tu contra. Por eso es tan importante responder con calma. Mira, respira profundamente y responde con amabilidad. Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Quite todo lo que no sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten para estímulo, palabras blandas, palabras gentiles, palabras amables, que resulten de estímulo para quien los oiga. Pero pastor, eso es cuando las dos partes están bien, están tranquilas. No, esas palabras, uno cuando usa un lenguaje grosero o ofensivo o algo que no sea de edificación, cuando están las emociones caldeadas, ¿verdad? Cuando hay un conflicto, una diferencia con la otra persona y cada quien está tratando de posicionar mejorar sus posicionamientos. Es ahí donde se aplica esta palabra. Entonces, manejar un conflicto de esa manera será algo que te va a ahorrar mucho dolor y quebrantos, lloros y lamentos. Entonces, respira profundamente y responde con calma. Responde apaciblemente. Cuando tu esposa o tu esposo comienza a cambiar de color, hasta le comienzan a cambiar los ojos, o le comienzan a cambiar la voz y comienza a hablarte como si estuvieras sordo, estuvieras sorda. Mira, no le digas, no grites, porque ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Va a gritar aún todavía más, lo va a enfurecer más. Mejor respira profundo y responde con calma lo que le vayas a decir, lo que le vayas a responder. No lo hagas en el mismo tono o en el mismo sentido de hostilidad de la otra persona. ¿Por qué? Porque dice aquí Proverbio, ¿verdad? Si tú la blanda respuesta apacigua la ira. Entonces es muy importante que tú sepas cómo vas a responder cuando está iniciado el conflicto. Cuando tus padres o tus hijos o cualquier otra persona comiencen a levantar la voz, respira profundo y responde con calma y apaciblemente. Oiga, alguien tiene que tener el control de la situación. Alguien tiene que ser el maduro. Alguien tiene que tomar las riendas del conflicto. Alguien tiene que tomar el rol, el papel de ser Jesucristo en medio de esa relación. Y espero que a partir de hoy tú seas quien diga, la próxima oportunidad que tenga, se despierte o se suscite un conflicto, yo voy a decidir tomar el papel del Señor Jesucristo. Voy a responder con calma y apaciblemente. Oiga, pastor, tengo una pregunta para usted.
Y si le respondo con calma, ¿el problema se va a resolver? Mire, no creo. Entonces, pastor, déjame decirte, lo que sí va a pasar cuando tú respondes con calma es que vas a evitar la escalada del conflicto y tú vas a tener la calma de poder tal vez aclarar algún inconveniente. Tal vez tú puedas, en la calma, tú puedas dar una respuesta que la persona ya la deje tranquila. Entonces, es por eso tan importante que tú tengas el control de ti mismo, el dominio de ti mismo. Porque si quieres apagar fuego, quieres apagar el fuego con gasolina, bueno, después no solamente vas a tener que resolver el conflicto inicial. Si tú quieres atacar el fuego con gasolina, bueno, al rato no solamente tienes que solucionar un problema, al rato vas a tener que también solucionar las palabras que tú le has dicho a la otra persona, o a lo mejor la reacción violenta que pudiste haber tenido. Entonces se complican más las cosas cuando cuando el conflicto se pierde, está fuera de control. Por eso es tan importante tú responder con calma. Eso va a dar un paso a aclarar las cosas, a calmar los ánimos, que eso no se salga de control. Mira, por lo general las palabras que se dicen o las actitudes que se tomaron o las formas como se comunicaron a veces son más difíciles de perdonar que el conflicto mismo. Entonces evita tú la escalada del conflicto. El libro de Levítico 19:17 dice que tú has de razonar con el prójimo. Dice, no aborrezcas a tu prójimo en tu corazón, sino que tú debes de razonar con él. Tener el control, tener la calma. Y debes de razonar con él, dice, para que tú no caigas en su pecado. Bueno, si la otra persona te está maltratando, bueno, él va a tener que dar cuenta de sus propias acciones y palabras y todo lo que haga. Pero tú no participes del pecado de la otra persona. Entonces, cuando tú razonas con la otra persona, automáticamente o implícitamente, mejor dicho, tú le ayudas a ella o a él a no pecar más, o le ayudas a superar la ira o la molestia, ¿verdad? Pero también puede ser que pueda llegar a un punto que esa persona caiga en cuenta de que hay mejores maneras de resolver un conflicto que gritando, insultando, siendo ofensivo o hostil. Así que cuando tú razonas o empiezas a razonar con la otra persona, tú cuidas lo que le vas a decir sea cierto. Tú cuidas que lo que le vas a decir es necesario. Tú cuidas que lo que le vas a decir lo diría el Señor Jesucristo. Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que tú no seas también como él. Tercera fórmula o clave para resolver tus conflictos es establecer límites. Entonces, aquí es muy importante que tú has de definir, tener un comportamiento aceptable. Tú has de tener límites. Aquí no estamos hablando que la otra persona tenga límites. No. Tú debes de establecer los límites cuando un conflicto estalla. Cuando hay un conflicto, tú puedes reaccionar de ciertas maneras que agravan más la situación. Tú puedes tener la razón. La otra persona se equivocó, cometió un error. Y tú puedes tener toda la razón para recriminarle o para reprocharle lo que ha hecho. Pero escucha muy bien. Si tú eres grosero o grosera al respecto, te estás equivocando en el curso de la acción. Está de más
que una vez que el conflicto ha estallado, que tú seas hostil, seas grosero, o seas rebelde, seas despreciativo, malcriado. Está de más eso, aunque tú tengas la razón. Mira, hay veces que, y espero que no te pase a ti, pero a veces has acumulado tantas ofensas, o no has perdonado, has acumulado tantas ofensas, que precisamente en la primera oportunidad que tú tienes, lo sacas de tu corazón. Y es ahí donde tú te conviertes en una persona pues grosera o aversiva u odiosa. Muchas veces la otra persona cometió el error y tú ya vienes acumulándole, le vienes guardando cosas, ¿verdad? No has perdonado, no has pasado por alto la ofensa. Y en cuanto comete la falta o un error contigo, híjole, le sueltas todo lo que has estado acumulando. Todo lo que le tenías guardadito, ahí aprovecha la oportunidad porque tú crees que se justifica lo que estás haciendo. Pero no es así. La Biblia dice en Efesios 4:26 que airaos, te puedes molestar, te puedes enojar, pero dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que podemos enojarnos, pero aún ese enojo tiene límites. Aún ese enojo tiene límites. Aún esa molestia ha de tener una delimitación. Inevitablemente tú vas por supuesto que uno se siente con ira, molestia cuando alguien te está diciendo cosas desagradables en tu propia cara, o cuando alguien te dice algo injusto o algo inapropiado. Es normal que tú sientas ira y molestia. No se trata de no sentir, pero la emoción puede ser mala o puede ser pecaminosa o maliciosa cuando está fuera de control. Cuando tú ya no puedes controlar tus palabras, cuando tú ya no puedes controlar tus acciones, cuando tú no puedes controlar tus actitudes, eso es lo que la palabra de Dios nos recomienda que no debe de pasar. Está bien enojarse, pero que eso no se salga de control. Todos pueden reaccionar de una manera diferente. Algunos, cuando estalla el conflicto, algunas personas se enfurecen, pierden el control de sí mismos, ya no saben de sí mismos. Algunas otras personas gritan, son hostiles, te dicen cosas duras, te dicen cosas malas y ofensivas. Algunos son groseros o crueles. Pero mira, las personas enojadas pueden reaccionar de estas formas y más. Pero mira, déjame decirte algo importante. La ira descontrolada puede ser algo muy destructivo. La ira puede destruir matrimonios, puede destruir familias, puede destruir relaciones, puede destruir congregaciones e incluso acaba con vidas. Entonces, la persona que no puede controlar lo que dice, lo que hace, ni la manera en cómo se enoja, dice el libro de Proverbios capítulo 25-28, es una ciudad derribada y sin muros. Y este pasaje es muy importante. Una persona que no tiene control de sí mismo, que nada más expresa lo que está sintiendo o tratando de sacar o vaciar toda la furia que hay dentro de sí, que no la puede contener. Dice ahí la palabra de Dios, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y este pasaje en lo personal me parece algo interesante, en el sentido que alguien que no tiene control de sí mismo es la persona, y escucha bien, alguien que no tiene control de sí mismo es la persona que está más vulnerable a lo que tú le vas a decir. Es como yo pego primero antes de que me pegue, ¿verdad? O yo soy agresivo antes de que él me diga algo. Aparentemente, bueno, la gente que pierde el control fácilmente, aparentemente quien grita más,
quien se enoja más, quien se enfurece más, quien domina más al otro, es el que sale, es el vencedor, ¿verdad? Pero según Proverbios 25-28, esto no es así. Quien más grita, quien más ofende, quien es más agresivo, es quien está más temeroso, más vulnerable, más débil y más necesitado. Y cualquier cosa que tú le digas, por más pequeña que sea, le va a afectar profundamente a esa persona que está descontrolada. Cualquier cosa que le digas. Porque las personas violentas así suelen hacer. Para protegerse a sí mismos, reaccionan de esa manera, para contener de alguna manera lo que se le vaya a decir o lo que le vayan a hacer. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, quien tiene dominio propio, quien tiene control de sus emociones, dice que el que toma una ciudad. Entonces, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. No importa, escucha bien, no importa cuál haya sido el motivo del conflicto. Escucha bien, amados hermanos, hermanas, amigos, escuche bien. No te permitas durante el conflicto ser dominado por tus emociones de ira o enojo. No te permitas ser desagradable en el conflicto. No lo permitas. Aún en el conflicto has de tener límites. Mira, aún en las guerras hay límites. Hay tratados de los países, aunque son enemigos, hay tratados internacionales en los cuales están delimitadas cuáles acciones están prohibidas en un conflicto bélico. Oiga, si en las guerras hay límites, nosotros también hemos de entender ese mismo principio. Hemos de tener cuidado de no pasarlos o traspasarlos. ¿En qué hemos de tener límites? Bueno, en tu lenguaje verbal y en actitudes, ten límites. En tus gestos y expresiones faciales, en tus movimientos y tonos de voz, en tus críticas y cuestionamientos, has de tener tus límites. Colosenses capítulo 3, versos 7 al 8, la escritura es bien clara. Ustedes, iglesia, dice, solían hacer esas cosas, se trataban de esa manera, hacían eso. Dice, cuando formaban parte de este mundo, pero ahora en Cristo es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Proverbios 15-18 dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno, el que tiene dominio de sí mismo, el que ve, el que entiende cuál es su límite, porque si sabe que si se pasa de ahí ya eso va a acabar mal. Dice, detiene las peleas. Entonces, establecer límites es clave para ganar y dar confianza, que es la base de las relaciones saludables. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, manejar los conflictos no significa necesariamente prevenirlos, pero sí significa necesariamente hacer cambios que mejoren esas relaciones. Entonces, cuando abordas un conflicto bíblicamente, tendrás más posibilidades de encontrar y saber manejar esas situaciones con éxito. Bien, hasta aquí el mensaje, hasta aquí el consejo de Dios, y oro al Padre para que esta palabra del día de hoy sea de gran provecho y edificación y lo apliques en tu vida diaria a partir de ahora. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Ánimo, Dios con nosotros.